Desde el primer momento en que lo vi supe que algo no encajaba. Julián llegó a nuestras vidas con una sonrisa tensa, una mirada que no se asentaba en nada. Era inquieto, demasiado seguro, y esa seguridad falsa que envuelve a los hombres que saben mentir con naturalidad. Mi hija Elena lo presentó como si fuera la solución a todos sus vacíos. Él parecía tener todas las respuestas, todas las historias, todos los planes. Pero yo conocía esa mirada, la había visto antes en otros hombres, en rostros que desaparecieron tan rápido como aparecieron, dejando promesas rotas y cicatrices sin forma. Julián traía consigo algo oscuro, algo que se instaló en mi casa en silencio, y creció como hiedra en una pared vieja, avanzando sin permiso hasta que ya era imposible sacarlo sin arrancar también parte de nosotros. Elena, por entonces, estaba deslumbrada. No quería ver lo que era evidente. Apenas tenía 27 años, trabajaba en una tienda de ropa, salía de turno con los pies hinchados y la espalda rota, pero llegaba a casa sonriendo si sabía que él vendría a cenar. Yo no decía nada. No porque no tuviera opinión, sino porque ya sabía que no me iba a escuchar. En su forma de hablar de él había una obstinación ciega. Decía que era un hombre decidido, que no le temía al trabajo, que venía de abajo pero que quería llegar lejos. Cada vez que hablaba de Julián, sus palabras parecían parte de un guión que no escribía ella, sino el mismo Julián, como si la hubiera convencido no solo de estar con él, sino de justificarlo ante el mundo. Los primeros meses se quedó a dormir cada vez más seguido. Traía una mochila pequeña, siempre con la excusa de que no valía la pena irse a su cuarto alquilado al otro lado de la ciudad. Comenzó a dejar cosas en el baño, en el armario, en la cocina. Su ropa se colaba entre la nuestra. De pronto la casa ya no era la misma. La energía cambió. Su presencia era constante, incluso cuando no estaba. Hablaba fuerte, opinaba de todo, corregía a Elena delante de mí. Si el niño lloraba, él decía que era culpa nuestra por malcriarlo. Si se le servía la comida y estaba fría, hacía una mueca de desagrado, dejándola sobre la mesa como si el plato no mereciera ni una palabra. Y Elena, mi hija, bajaba la cabeza. Al principio pensé que eran discusiones comunes de pareja, choques normales en la convivencia. Me engañé, porque la idea de que estuviera atrapada en una relación tóxica me resultaba insoportable. Con el tiempo, comenzó a aislarla. Dejaba caer comentarios sobre sus amigas, sobre su forma de vestir, sobre cómo criaba al niño. Decía que todo lo que hacía estaba mal, que debía aprender a ser mujer de verdad, que el problema era que yo siempre la había mimado demasiado. La hacía dudar de todo, incluso de sí misma. La fui viendo encogerse, perder el brillo, como una flor privada de sol. Pero aún así, cuando le preguntaba si estaba bien, me decía que sí, que todo estaba bien, que estaba cansada, pero que eran cosas de pareja. Lo repetía con una voz hueca, como si se lo dijera más a sí misma que a mí. El día que me di cuenta de que la controlaba por completo fue una tarde en que ella recibió una llamada. No llegué a escuchar quién era, pero Julián la tomó del brazo y la llevó a la cocina. No gritó, no levantó la voz. Solo la miró con una frialdad que me heló la sangre. Después, ella salió con los ojos rojos y las manos temblorosas. Me dijo que iba a dar un paseo para despejarse. No volvió hasta la noche. Me quedé con el niño, que tenía fiebre. Julián no se preocupó, ni preguntó. Solo encendió el televisor y se sirvió una cerveza. Así pasaron los meses. Vivíamos los tres, pero no vivíamos. Elena era la sombra de sí misma. El niño crecía entre miradas tensas y palabras duras. Yo me sentía impotente, pero no podía echarlo sin provocar un conflicto mayor. Elena no lo permitiría. Había llegado a depender emocionalmente de él. Y yo, por protegerla, callaba más de lo que debía. El día que supe que Julián había sido detenido por robo, no sentí sorpresa. Sentí alivio. Era como si el tiempo nos hubiera dado una tregua. Lo había detenido la policía robando en una tienda del centro. No opuso resistencia. Fue condenado a 3 años de prisión. Elena lloró, no por amor, sino por el caos que eso dejaba en su vida. Me preguntó si nos quedaríamos solas. Le dije que no estábamos solas,
que nunca lo estuvimos. Fue la primera vez que me abrazó en mucho tiempo. Durante su condena, recuperamos poco a poco algo parecido a la normalidad. No felicidad, porque las heridas seguían abiertas, pero sí algo más respirable. Yo me ocupaba del niño, ella volvía a su trabajo, y la casa dejaba de estar cargada de tensión. Hablábamos, cocinábamos juntas, reíamos a veces. Fue en esa etapa que conocí a Gabriel. Era jefe de policía, pero más que eso, era un hombre íntegro. Lo conocí en una jornada comunitaria, donde nos tocó coordinar donaciones para un comedor. Yo estaba cansada, con la espalda molida y las manos llenas de marcas por cargar cajas, y él se me acercó con una botella de agua y una sonrisa honesta. Desde ese día, comenzamos a vernos. Primero en el mercado, luego para caminar por el parque, luego para tomar café. Gabriel me hablaba con respeto. Me miraba a los ojos. Me escuchaba. Me preguntaba por mi hija, por mi nieto. Me hacía sentir vista. Me trataba con una delicadeza que no conocía desde hacía décadas. Me devolvió la sensación de ser mujer, no solo madre o abuela. Me habló de su historia, de sus pérdidas, de sus silencios. Conectamos desde ese lugar donde se cruzan dos personas que no esperan nada, pero descubren que aún queda espacio para querer. Elena se sorprendió, claro. Al principio se mostró recelosa. Supongo que no le resultaba fácil aceptar que su madre tuviera una nueva pareja. Pero Gabriel fue paciente. Se ganó su confianza a su ritmo, sin apuros ni imposiciones. El tiempo pasó y nuestras vidas se entrelazaron. Gabriel venía cada semana, luego cada día. Jugaba con el niño, conversaba con Elena, me ayudaba con todo. Me propuso que nos casáramos, que buscáramos un lugar para vivir juntos. Quería que tuviéramos nuestro propio espacio, sin dejar de estar cerca de Elena y del niño. Era una vida posible. Una vida real. Y yo, por primera vez, dije que sí sin miedo. Había empezado una nueva etapa sin saberlo. No sabía aún que la tranquilidad era solo una pausa. Que la verdadera tormenta estaba por regresar. Porque Julián volvería. Y con él, arrastraría todo lo que creíamos haber dejado atrás. El día que Julián fue condenado, no hubo escándalo ni lágrimas en el juzgado. Fue una audiencia breve. Los cargos estaban claros. Había ingresado con violencia a una tienda de electrodomésticos una madrugada, con la cara semitapada y un arma falsa en la mano. No se molestó en disimular. Lo atraparon minutos después, torpe, dejando rastros evidentes de su paso. No era un criminal meticuloso. Solo un hombre desesperado, sin frenos ni dirección. 3 años de cárcel. Elena no fue al juicio. Me pidió que fuera yo, que no podía soportarlo. Me senté en la última fila, observé cómo bajaba la cabeza cuando le dictaron sentencia. No miró a nadie. Ni siquiera buscó a ver si alguien estaba allí por él. Salió esposado, y el salón se vació sin una sola palabra. Volví a casa con la mente en blanco. No sentí alivio inmediato. Sentí algo más cercano al cansancio. A la confirmación de lo que ya sabía desde hacía tiempo. Julián era una ruina con piernas. Un hombre hecho de grietas. Había entrado en nuestra vida como un vendaval y ahora el sistema se lo llevaba como si barrera basura de una calle. Pero la basura deja restos, y esos restos eran mi hija y mi nieto, arrasados, confundidos, rotos. Esa noche, cuando Elena volvió del trabajo, le dije con calma que todo había terminado. Ella no dijo nada. Se sentó en el sofá, con el niño dormido en sus brazos, y me pidió que no habláramos más del tema. Durante semanas, evitó todo lo que tuviera que ver con Julián. Guardó sus cosas en una caja y la subió al altillo. No quiso tirarla. No quiso tocarla. Solo la escondió. Era su forma de cerrar la puerta sin cerrarla del todo. Y yo lo respeté. La rutina fue la medicina. A veces lenta, a veces dolorosa, pero necesaria. El niño comenzó a crecer sin el peso de ese hombre dando vueltas por la casa. Aprendió a hablar sin interrupciones.
Comenzó a dormir mejor. Sus pesadillas se fueron espaciando. Yo me ocupaba de él cada día, lo llevaba al parque, lo recogía del jardín, le preparaba la cena. Elena retomó el ritmo del trabajo, y poco a poco empezó a hablar más, a volver a sonreír con sinceridad. No era felicidad aún, pero era algo vivo. Algo sincero. Algo que no se sentía obligado a existir. Yo no pensaba en Julián. No lo mencionaba. Ni siquiera me interesaban las noticias sobre la prisión. Era como si se hubiera evaporado de mi pensamiento. No lo extrañábamos, no lo necesitábamos. Su ausencia era una bendición callada. Elena nunca dijo si lo visitaba o si respondía sus cartas. Si recibía alguna, no me lo contó. Me limité a pensar que había elegido dejarlo atrás, y eso era suficiente. En medio de esa reconstrucción, la presencia de Gabriel se volvió más constante. Me llamaba todas las tardes para preguntarme cómo iba el día. Si necesitaba algo del mercado. Si podía pasar a dejarme pan fresco o fruta. Al principio me resistía a aceptarlo como algo más que un conocido amable. Me parecía imposible que a mi edad alguien pudiera mirarme de ese modo. Pensaba que el amor, el verdadero, era cosa de otros tiempos. De juventud. De ilusiones que ya no me pertenecían. Pero Gabriel no desaparecía. Volvía cada vez. Me hablaba con afecto, pero sin invadir. Me escuchaba sin apurarme. Aceptaba mis silencios como parte de la conversación. Un día me acompañó al médico, sin que se lo pidiera. Otro día trajo un juego de mesa para que jugáramos los tres, él, el niño y yo, una tarde lluviosa. Elena lo observaba desde lejos. No decía mucho, pero tampoco lo rechazaba. Sabía que Gabriel me hacía bien. Que me devolvía un espacio que había perdido. Y eso, en el fondo, la tranquilizaba. A los pocos meses, nos convertimos en pareja sin necesidad de decirlo. Era evidente. Comenzamos a compartir más cosas. Me hablaba de su trabajo, de su rutina, de su cansancio. Me abría la puerta de su historia con una calma que me emocionaba. Me presentó a sus amigos, a su hermana, a sus compañeros. No era una relación secreta ni escondida. Era un vínculo firme, visible, limpio. Y eso era lo que más valoraba, la limpieza. No tenía que justificar nada, ni sentir vergüenza, ni esconderme. Estaba con un hombre adulto, íntegro, que me respetaba. Una tarde, mientras Gabriel preparaba café en mi cocina, me dijo que quería que viviéramos juntos. No fue una propuesta adornada, ni teatral. Fue clara, directa. Me dijo que quería despertar conmigo cada mañana, hacer las compras juntos, tener un lugar para los dos. Me temblaron las manos. A mis 60 años, alguien quería construir algo conmigo. Algo duradero. Dije que sí. No dudé. Sentí que la vida, con todo su peso y sus ruinas, me estaba dando una segunda oportunidad. No de esas que aparecen como milagros, sino de las que uno se gana sobreviviendo. Con Elena, hablamos de todo. Le dije que pensaba dejarle la casa, que si quería podía quedarse allí con el niño. Que yo me iría a vivir con Gabriel en un piso más pequeño, tranquilo, cerca del parque. Me abrazó, me dijo que lo entendía. Me pidió solo que no nos fuéramos muy lejos. Me prometió que vendrían a visitarnos. Nada parecía amenazar esa nueva paz. Pero a veces, cuando todo está demasiado en calma, es porque la tormenta ya está en camino. Yo no pensaba en Julián. No lo nombrábamos. No tenía lugar en nuestras conversaciones. Estaba lejos, encerrado. Fuera de nuestras vidas. Pero el tiempo no borra lo que no se enfrenta. Y el silencio, cuando se llena de miedo, se vuelve campo fértil para que todo lo que evitamos vuelva con más fuerza. Y aunque yo no lo sabía todavía, él ya contaba los días para regresar. Los días empezaron a tener un ritmo. Las mañanas eran suaves, el sonido de los dibujos animados desde el comedor, el aroma del café mezclado con el pan tostado, la risa contenida de mi nieto jugando en el suelo mientras Elena se preparaba para ir a trabajar.
Yo recogía los platos con calma, abría las ventanas, dejaba que entrara el aire. Todo parecía estar en su sitio, sin estridencias ni sacudidas. Era como si por fin estuviéramos habitando un espacio propio, sin sombras, sin amenazas escondidas. Durante los 3 años que Julián estuvo en prisión, nuestra casa se transformó. La violencia dejó de estar presente. Nadie alzaba la voz. No había discusiones en la madrugada ni silencios pesados que duraban días. Elena empezó a recuperar su forma. No era la misma de antes, pero era una versión más entera de sí misma. Aprendió a caminar sola otra vez. Hacía turnos dobles en la tienda, pero al regresar se tomaba el tiempo de leerle cuentos al niño, de contarme sus días, de reír por tonterías. A veces la encontraba llorando en el baño, muy bajito, sin querer hacer ruido. No decía nada. Solo me abrazaba cuando salía, y eso era suficiente. Mi nieto creció entre cuentos, meriendas y paseos al parque. Yo me convertí en su refugio, su presencia constante. Le enseñé a escribir su nombre, a atarse los cordones, a preparar su leche con miel cuando le dolía la garganta. Era un niño dulce, intuitivo, con una forma muy suya de percibir los gestos. Sabía cuando su madre estaba triste, cuando debía callar, cuando venía una tormenta aunque el cielo estuviera despejado. A veces, en medio del juego, me preguntaba cuándo iba a volver su papá. No respondía con mentiras, pero tampoco con dureza. Le decía que estaba lejos por un tiempo, y que mientras tanto, él tenía todo lo que necesitaba aquí. Conmigo. Con su madre. Con su casa. Gabriel empezó a formar parte de todo eso de manera natural. Nunca impuso nada. No intentó ocupar ningún lugar. Solo estuvo. Se ganaba la confianza del niño con paciencia. Le enseñaba juegos de manos, trucos de cartas, a silbar con los dedos. Con Elena hablaba poco, pero lo justo. Sabía que ella aún no podía abrirse del todo. Respetaba sus tiempos, sus dudas. Y conmigo, compartía todo. Íbamos juntos al mercado, a las consultas médicas, a los trámites del banco. Me hacía sentir protegida, no desde la autoridad, sino desde la complicidad. Era un compañero real. En esos años levantamos el hogar que Julián nunca pudo darnos. Uno sin miedo. Uno sin gritos. Uno donde cada día era parecido al anterior, pero de una manera reconfortante. Celebrábamos los cumpleaños con tartas caseras, decorábamos en Navidad, plantamos una higuera en el patio. Elena pintó las paredes del cuarto del niño. Yo tejía alfombras. Gabriel instaló una estufa pequeña en invierno. No teníamos lujos, pero teníamos estabilidad. Y eso era más de lo que habíamos tenido en mucho tiempo. No hablábamos de Julián. Nadie lo nombraba. Era como si esa palabra estuviera prohibida. Había dejado un hueco que ya no nos dolía tanto, pero que tampoco sabíamos cómo llenar. A veces, Elena revisaba sus antiguos mensajes, sus fotos de cuando eran novios. No decía nada. Solo miraba. Yo lo notaba cuando dejaba el móvil sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. Sabía que dentro de ella aún quedaban restos de aquel vínculo, pero también sabía que luchaba cada día por no dejar que la culpa la devorara. Gabriel y yo, por nuestra parte, seguíamos con nuestros planes. Habíamos encontrado un piso pequeño a las afueras, con jardín y ventanas grandes. Él lo reformaba los fines de semana, ponía baldosas nuevas, pintaba los marcos. Yo lo ayudaba con lo que podía. Estábamos emocionados. Teníamos pensado mudarnos en primavera. Elena lo sabía. Al principio se mostró inquieta, como si el miedo a quedarse sola regresara de golpe. Pero le aseguré que no la dejaría. Que siempre estaríamos cerca. Que Gabriel no era una ruptura, sino una ampliación. No me creyó del todo, pero no dijo nada. Una tarde, mientras tomábamos té en la cocina, me dijo que estaba pensando en cambiar de trabajo. Quería algo más estable, con horarios menos agresivos. Me alegró oír eso. Significaba que estaba empezando a pensarse a sí misma más allá del sobrevivir. Le ofrecí ayudarla con los trámites.
Hablamos de enviar el currículum a un centro comunitario, donde buscaban personal de apoyo para actividades con niños. Ella tenía buena mano para eso. Le brillaron los ojos. Fue uno de esos momentos donde pude ver a mi hija, no como madre, ni como víctima, sino como mujer. Como persona. Como alguien que aún tenía cosas por delante. Pasaban los meses y el niño ya sabía leer. Me traía dibujos, cuentos, canciones que aprendía en el colegio. Me llamaba abuela con una ternura que a veces me dejaba sin aire. Gabriel lo recogía a veces, lo llevaba al parque. Elena aceptaba esa ayuda sin resentimiento. Era evidente que había llegado a confiar en él, aunque no lo dijera. Gabriel nunca intentó reemplazar a nadie, pero estaba. Siempre estaba. Yo vivía con la certeza de que todo lo que habíamos construido era sólido. No perfecto, pero sí verdadero. Era la primera vez en muchos años que sentía que teníamos un futuro claro. Sin sorpresas, sin sobresaltos. La casa estaba ordenada. La higuera daba sus primeros frutos. El niño dormía sin sobresaltos. Elena empezaba a hablar de sí misma en presente y no solo en pasado. Y yo, a mis 61, me miraba al espejo y me reconocía. Sin máscaras. Sin deberes impuestos. Solo con la alegría simple de haber resistido. No sabía que todo estaba por quebrarse otra vez. Que la herida que creíamos cerrada aún sangraba en silencio. Que Julián, desde su celda, había seguido escribiendo. Que Elena, aunque no lo dijera, aún contestaba de vez en cuando. No con amor, sino con culpa. No con deseo, sino con miedo. Y el miedo es una cuerda que nunca termina de romperse. Está ahí, tensa, silenciosa, esperando el tirón final. Faltaban semanas para que él saliera. Yo no lo sabía. Nadie me lo dijo. Nadie creyó que debía saberlo. Pero el momento llegaría. Y cuando lo hiciera, arrasaría todo como una tormenta vieja que regresa justo cuando uno empieza a creer que ya aprendió a vivir sin paraguas. A veces me pregunto cómo hubiese sido mi vida si nunca hubiese conocido a Gabriel. No en un sentido romántico ni nostálgico, sino práctico, real. Cómo habría sido enfrentar los meses que vinieron después sin su presencia, sin su voz firme y su paso sereno. Porque Gabriel fue más que un compañero. Fue la columna que sostuvo mis días cuando el pasado volvió a golpear la puerta con la violencia de un ladrón. Lo conocí, como ya dije, en una jornada comunitaria. Yo estaba allí como voluntaria, colaborando con un grupo de vecinas en la organización de víveres para un comedor social. Me ofrecí porque necesitaba ocupar la cabeza en algo que no fueran recuerdos. Las cajas de arroz, los paquetes de leche, el olor a cartón mezclado con humedad me devolvían, de alguna forma, una sensación de orden. En medio de esa tarea, lo vi por primera vez. Alto, serio, de uniforme. Estaba dando instrucciones a un grupo de jóvenes policías que también ayudaban. No parecía parte del grupo. Era más bien una figura que flotaba sobre el resto, observando sin imponerse. Nos cruzamos cuando fui a buscar unas bolsas al depósito. Me ofreció ayuda sin decir más de lo necesario. Me preguntó si necesitaba que cargara algo. Acepté. En silencio, me acompañó hasta el coche donde las mujeres del barrio guardaban lo recolectado. Después, sin mucha ceremonia, me agradeció por estar ahí. Me pareció extraño que un jefe de policía agradeciera algo así. No estaba acostumbrada a ese tipo de gestos. Volvimos a cruzarnos unas semanas después. Esta vez en la feria del barrio, un sábado temprano. Yo iba por pan y él por frutas. Me saludó como si fuéramos viejos conocidos. Compramos juntos. Me preguntó si tomaba café. Le dije que sí, y sin pedírmelo, pidió 2 para llevar. Caminamos por las calles aún medio vacías, hablando de cosas simples. Me habló de su viudez, de los años que pasó solo después de perder a su esposa. No se detuvo en el drama, ni buscó lástima. Solo lo dijo, como se dicen las cosas inevitables. Yo le conté de mi nieto, de mi hija, de cómo había sido criar sola durante un tiempo,
de cómo había llegado Julián a nuestra vida como una ola sucia. No lo juzgó, ni opinó. Solo escuchó. A partir de entonces, empezamos a vernos con más frecuencia. No había intenciones claras al principio. Solo la necesidad de compartir un café, una caminata, una conversación que no doliera. Y con el tiempo, esa necesidad se volvió rutina. Me acostumbré a sus mensajes breves, a sus llamadas a mitad de la tarde, a su forma tranquila de acercarse. No necesitaba grandes palabras. Gabriel se manifestaba en acciones. Si sabía que tenía médico, se ofrecía a llevarme. Si llovía, aparecía con pan fresco y un paraguas. Si yo estaba de mal humor, lo notaba sin que yo dijera nada. Fue él quien, sin saberlo, me enseñó a bajar la guardia. Había pasado tanto tiempo alerta, tan a la defensiva, que ya no recordaba cómo era sentir confianza plena. Él no me pedía explicaciones. No revisaba mis gestos. No pretendía moldearme. Aceptaba lo que yo era, con todo lo que traía a cuestas. Me sorprendía que no quisiera cambiarme, ni corregirme. Me hacía bien, y eso era todo. A los pocos meses, vino a casa por primera vez. Elena lo recibió con cierta rigidez, sin entusiasmo, pero sin hostilidad. Era natural. Había pasado por tanto, había visto tantos hombres rotos, que no confiaba en nadie. Gabriel lo entendió. No forzó nada. Se mantuvo respetuoso, cordial, sin invadir. Jugó con el niño, le enseñó algunos trucos, le regaló un cuaderno de dibujo. Yo observaba desde la cocina, viendo cómo, poco a poco, se integraba sin hacer ruido. Con el tiempo, se volvió parte del paisaje. Venía 2 o 3 veces por semana. A veces, los domingos, cocinábamos juntos. Otras veces, simplemente nos sentábamos a ver una película, los tres. Elena no decía mucho, pero su forma de relajarse cuando él estaba lo decía todo. Ya no miraba la puerta cada vez que sonaba el timbre. Ya no se tensaba cuando oía una voz grave. Gabriel no se imponía. Solo estaba. Fue una noche de invierno cuando me habló de mudarnos. Estábamos en su coche, frente a mi casa, con la calefacción encendida. Me dijo que había visto un piso pequeño cerca de un parque, que tenía jardín, que podríamos acondicionarlo a nuestro gusto. Me preguntó si quería empezar una vida con él. Le dije que sí sin pensar. No por impulso, sino porque ya lo sabía. Era una decisión tomada desde antes de que él hablara. Sentía que me estaba dando algo que creí que ya no me correspondía, un futuro compartido. Esa decisión trajo consigo una conversación larga con Elena. Me senté con ella una tarde, cuando el niño dormía. Le conté lo de la mudanza, lo del nuevo hogar. Le dije que quería dejarle la casa, que era suya, que yo no necesitaba más que un lugar tranquilo y un poco de luz. Me miró con los ojos vidriosos. Me dijo que no sabía si podía con todo. Le respondí que sí, que ya lo estaba haciendo. No fue fácil para ella, pero lo aceptó. Me pidió que no me alejara demasiado. Le prometí que nunca lo haría. Los días siguientes fueron de preparación. Gabriel arreglaba el piso, ponía baldosas nuevas, limpiaba las cañerías, pintaba las paredes. Yo cocinaba para los tres, organizaba mis cosas, tejía cortinas nuevas. Hablábamos de muebles, de libros, de flores para el jardín. Nos reíamos al imaginar qué haríamos con tanto silencio. Era una alegría serena, sin fuegos artificiales. Una paz rara, hecha de confianza y compañía. En esos días, empecé a pensar en escribir mi testamento. No porque sintiera que me iba a morir, sino porque por fin tenía algo que dejar. Algo limpio. Algo digno. Tenía un lugar que podía llamar mío, una persona que me quería sin condiciones, una hija que empezaba a reconstruirse, un nieto que crecía rodeado de amor. No era mucho en términos materiales, pero era más de lo que jamás tuve. Pensé en dejar todo en orden. No para controlar lo que pasara después de mí, sino para que nadie tuviera que pasar por lo que yo había pasado. Escribí un borrador, lo guardé en el armario, entre mis cartas viejas.
Pensé que sería un buen cierre para una vida que, por fin, empezaba a parecerse a la que merecía. No sabía que lo que estaba por venir lo cambiaría todo. Que la aparición de Julián lo rompería todo otra vez. Que lo encontraría en mi sofá, como si nunca se hubiera ido. Pero eso aún no lo sabía. Aún vivía en la ilusión de que el pasado no volvería. Y esa ilusión, tan frágil, tan bien construida, era lo único que me mantenía a salvo. Por ahora. La palabra renacer suena a veces pretenciosa. Como si una pudiera dejar atrás todo el barro solo por voluntad. Pero yo no renací de golpe, ni con aplausos, ni entre luces. Lo mío fue más lento, más cotidiano. Un renacer silencioso, a base de rutinas nuevas, afectos limpios y una calma que se instalaba en los gestos más pequeños. Aprendí a vivir sin sobresaltos, y en ese vivir sin miedo encontré una forma nueva de estar en el mundo. No más fuerte, no más sabia, solo más verdadera. Gabriel y yo comenzamos a preparar la mudanza. La casa que habíamos elegido juntos era modesta, pero estaba llena de posibilidades. Tenía un jardín pequeño, una cocina estrecha con luz por la mañana y una habitación donde imaginaba colgar mis libros y mis tejidos. Cada sábado él venía con herramientas y una sonrisa tímida. Pintaba los marcos, lijaba las puertas, colgaba estanterías. Yo llevaba termos con café, bizcochos y revistas para elegir cortinas. Nos reíamos mucho. De tonterías. De errores al medir. De manchas de pintura en la cara. Era una felicidad práctica, sin adornos. Mientras tanto, en la casa, Elena y el niño seguían su camino. Ella se había inscrito en un curso de formación para asistentes en centros de día. Quería cambiar de trabajo. Decía que quería sentirse útil sin tener que vivir corriendo. La apoyé en todo. Cuidaba al niño mientras ella estudiaba, hacía las compras, preparaba meriendas para los dos. Me hacía bien verla levantarse por las mañanas con otro ánimo. Había empezado a vestirse mejor, a maquillarse a veces. No para nadie, sino para ella. Yo la observaba sin decir mucho, pero por dentro me llenaba de orgullo. La Elena que conocí cuando era niña, la que amaba los libros, las plantas, los dibujos, estaba volviendo de a poco. Muy de a poco, pero con pasos firmes. Mi nieto ya tenía casi 5 años. Un niño despierto, sensible, con una risa contagiosa. Se encariñó con Gabriel desde el primer momento. Lo esperaba los domingos con dibujos nuevos, con preguntas, con juegos. Gabriel le enseñó a armar castillos con cajas vacías, a andar en bicicleta sin ruedines, a perder sin enojarse. Yo observaba esa relación con una mezcla de gratitud y ternura. No era su abuelo, pero lo quería. Y eso era suficiente. Cada noche, antes de dormir, me sentaba un rato en el sofá con una taza de té. Miraba por la ventana y pensaba en lo que estábamos logrando. Elena, el niño, Gabriel, yo. No era perfecto, pero era real. No había gritos. No había puertas cerradas de golpe. No había miradas de desprecio ni silencios llenos de amenazas. Solo días que comenzaban y terminaban con una rutina saludable. Y en ese ritmo, me sentía en paz. Gabriel me habló de matrimonio con la misma serenidad con la que me hablaba de la compra del pan. Sin rodeos. Me dijo que le gustaría formalizar lo nuestro, no por papeles, sino por respeto. Porque quería que supiera que estaba ahí para quedarse. Me emocioné, aunque no lo dije. Le dije que sí. Sin ceremonia, sin fiesta, sin testigos. Solo nosotros. Pensamos en hacer algo simple, íntimo. Una comida con Elena, el niño y un par de amigos. No necesitábamos más. Hablamos también de qué pasaría con mis cosas. Le dije que no tenía mucho. Algunas fotos, una máquina de coser, un par de libros, la vieja caja de costura de mi madre. Lo que más me importaba era lo que dejaba, no lo que llevaba. Y lo que dejaba era mi casa, esa que había sido escenario de tanto dolor, pero que también había sido testigo de nuestra recuperación. Le pertenecía a Elena, y yo quería que se quedara allí, que tuviera ese lugar como refugio, como base.
La casa nueva estaba casi lista. A veces iba sola por las tardes a sentarme en el jardín. Llevaba una libreta y escribía ideas para decorarlo. Plantas, colores, muebles. Me gustaba imaginar cómo sería sentarme allí con Gabriel a leer, a tomar café, a no hacer nada. Era una expectativa sencilla, pero para mí tenía un valor inmenso. Había pasado tantos años ocupándome de otros, conteniéndolo todo, que la idea de tener un espacio propio, sin necesidad de justificarlo, me parecía casi milagrosa. Elena parecía más liviana también. Hablábamos más seguido. A veces, mientras cocinábamos, me contaba anécdotas de sus clases, de sus compañeras, de sus planes. Me preguntaba por Gabriel, por la casa nueva. Me pedía consejos para decorar el cuarto del niño. Le ayudaba sin meterme. No quería volver a ocupar un lugar que ya no era mío. Solo estar ahí si me necesitaba. Ella, poco a poco, empezaba a tomar sus propias decisiones. Durante una de esas tardes tranquilas, Gabriel me trajo una carpeta. Me dijo que era bueno dejar todo en orden. Que, como jefe de policía, veía muchas veces lo que pasaba cuando alguien moría sin testamento. Le hice caso. Me senté con él y empezamos a organizar mis papeles. Dejé todo por escrito. La casa para Elena. Una parte de mis ahorros para mi nieto, cuando fuera mayor. Y una pequeña donación para el centro comunitario donde yo había trabajado como voluntaria hacía años. Era mi forma de agradecer. No se lo conté a nadie. Pensé que no hacía falta. Lo importante era que, si algún día yo faltaba, todo estaría claro. Sin dudas. Sin peleas. Sin reproches. Creí que teníamos el futuro asegurado. Creí que todo lo que podía doler ya había dolido. Pero no sabía que el tiempo, cuando uno menos lo espera, decide girar sin previo aviso. Que el pasado, por más que se entierre, tiene la costumbre de volver. Y cuando lo hace, no pide permiso. Estábamos a semanas de mudarnos. Gabriel ya había instalado los estores. Elena tenía su diploma. El niño había aprendido a escribir la primera carta de su nombre. Todo parecía encaminarse. Hasta que una mañana, mientras regresaba del mercado, noté algo extraño en el ambiente. Elena estaba rara. Evitaba mi mirada. El niño no estaba. Me dijo que se había ido a casa de una amiga. No pregunté. Pero esa noche no dormí bien. Había algo que no encajaba. Y al día siguiente lo supe. Julián iba a salir de la cárcel. Y Elena lo sabía. Los días siguientes a aquella conversación velada con Elena fueron extraños. No me dijo nada más, pero yo lo sentía. La tensión en su cuerpo, el cuidado con el que elegía las palabras, la forma en que evitaba quedarse a solas conmigo por mucho tiempo. Como si tuviera algo entre las manos que no supiera cómo sostener. Yo no pregunté. Había aprendido que cada persona lleva sus propias batallas de manera distinta. Pero en mi interior, el presentimiento ya era una certeza. Julián estaba cerca. Gabriel lo confirmó sin saberlo. Una noche, mientras cenábamos, comentó que varios internos de la prisión estaban saliendo por cumplimiento de condena. Mencionó los nombres sin darles importancia, como parte de su rutina. Entre ellos, el de Julián. No dijo más. No hizo preguntas. Me miró con esa calma suya y yo asentí. No necesitábamos decirlo en voz alta. Ambos entendimos que la tranquilidad tenía los días contados. Yo no quería romper la paz que habíamos construido. Era una paz frágil, costosa, hecha de pequeños logros diarios. No quería volver a ese lugar donde todo era incertidumbre, miedo, desconfianza. Pero el pasado tiene esa manera cruel de irrumpir sin golpear la puerta. Una noche estás planificando una comida en el jardín, y a la mañana siguiente alguien te recuerda que nunca estuviste tan lejos del abismo como creías. Elena estaba cada vez más ausente. No era una ausencia física. Seguía estando, preparando la comida, ayudando al niño con los deberes, trabajando.
Pero su mente estaba en otro sitio. Se la notaba ida, preocupada, como si viviera con un reloj que avanzaba sin tregua hacia un punto que solo ella conocía. Yo trataba de no presionarla, de estar sin invadir. Le dejaba notas con mensajes simples. Le preparaba su desayuno favorito. Le doblaba la ropa con cuidado. Pequeños gestos que decían lo que las palabras no podían. El niño, por su parte, no parecía notar nada. Seguía siendo el mismo, curioso, alegre, cariñoso. Me abrazaba al llegar del colegio, me pedía cuentos por las noches, me ayudaba a regar las plantas. A veces lo miraba dormir y me preguntaba qué recordaría de todo esto cuando creciera. ¿Qué versión de nosotros quedaría en su memoria? Si lograría separar el amor del caos, la protección del miedo. En casa de Gabriel todo avanzaba. La cocina ya estaba lista, el baño reformado, los muebles colocados. Era un lugar luminoso, silencioso, con esa sensación de refugio que tanto anhelábamos. Empezamos a pasar algunos fines de semana allí. Llevábamos libros, ropa, platos. Gabriel me decía que no tenía apuro, que nos mudaríamos cuando estuviéramos listas. Sabía que yo esperaba que Elena se afirmara del todo antes de irme. No me lo reprochaba. Lo entendía. Una tarde, mientras tejía una manta para el sillón del nuevo hogar, escuché a Elena hablando por teléfono. No buscaba ocultarse, pero tampoco hablaba en voz alta. Estaba en su cuarto, la puerta entreabierta. Solo oí algunas palabras sueltas. Nada demasiado claro. Pero la forma en que hablaba me confirmó todo. Julián ya había salido. Y ella había hablado con él. No dije nada. No esa noche, ni la siguiente. Pero dormí mal. Soñé con ruidos de pasos en la casa, con golpes en la puerta, con voces que me gritaban. Me desperté empapada en sudor. Bajé a la cocina. Me serví un vaso de agua. Y me quedé ahí, de pie, mirando la oscuridad de la calle por la ventana. El miedo antiguo volvía a instalarse en mi pecho. Y con él, una rabia contenida que no sabía dónde depositar. Elena no me hablaba del tema. Seguía fingiendo que todo estaba en orden. Que el niño era suficiente excusa para llenar cada hora del día. Pero yo la conocía. Sabía que estaba al borde. Que una parte de ella aún no se había liberado de ese hombre. No por amor, sino por algo peor, la culpa. Julián había hecho con ella lo que hacen los cobardes con las personas nobles. La había convencido de que todo lo malo era su culpa. De que él solo reaccionaba a lo que ella provocaba. De que lo que hacía era porque la quería. Y ese veneno, aunque uno lo saque con bisturí, deja restos. Me preguntaba si él había vuelto a verla. Si habían hablado en persona. Si le había prometido lo mismo que antes. Cambios. Arrepentimientos. Futuro. Sabía que Julián no tenía nada nuevo que ofrecer. Era el mismo de siempre, solo que con otro disfraz. Un disfraz más pulido, quizás, pero con las mismas manos sucias. No había aprendido nada. No había reflexionado. Solo había esperado el momento para regresar. Gabriel comenzó a notar mi ansiedad. No le escondía nada, pero tampoco le contaba todo. Le bastaba con mirarme para saber que algo me inquietaba. Me dijo que, si necesitaba ayuda, lo pidiera. Le dije que aún no era el momento. Que había que esperar. Que a veces, lo único que se puede hacer es aguantar la respiración y esperar que el golpe llegue, para poder medir su fuerza. En esos días, volví a revisar mi testamento. Lo abrí una noche, sentada sola en la cocina. Lo leí con detenimiento. Todo seguía tal como lo había dejado. La casa para Elena. Los ahorros para el niño. Una donación pequeña para el centro. Pero algo en mí sentía que faltaba algo. Que debía dejar algo más que objetos. Algo que dijera quién fui. ¿Qué quise? ¿Qué luché? Lo dejé sobre la mesa y fui a acostarme. 2 días después, ocurrió.
Volví del mercado con una bolsa llena de frutas, pan y leche. La puerta estaba abierta. No por descuido, sino porque alguien la había dejado así. Entré despacio. Todo parecía en orden. Dejé las bolsas en la encimera. Caminé hacia el salón. Y ahí estaba Julián. Sentado en el sofá. Con la misma postura de siempre. Las piernas abiertas, el torso hacia atrás, el brazo colgando sobre el respaldo. Como si no hubieran pasado 3 años. Como si nunca se hubiera ido. Elena estaba de pie, a un lado, con los brazos cruzados. No hablaba. No se movía. Me miró como si no supiera qué hacer. Mi nieto no estaba. No dije una palabra. Tampoco él. Solo me miró. Sonrió, como si tuviera alguna ventaja. Y en ese instante, supe que nada estaba bien. Me desperté temprano, antes del amanecer, con esa inquietud invisible que uno no logra explicar pero que se instala en el cuerpo como un aviso sordo. Me levanté en silencio, preparé café y me quedé un buen rato mirando por la ventana, viendo cómo la luz empezaba a teñir el cielo de gris, ese gris espeso de los días húmedos que parecen no terminar nunca. La casa estaba en calma, pero no era una calma que reconfortara. Era esa clase de quietud que anuncia tormentas. Tenía los hilos nuevos para continuar la manta que había comenzado para el sofá de la casa de Gabriel. Me senté en el comedor, extendí las madejas sobre la mesa y empecé a trabajar mientras la radio, bajita, llenaba el aire con conversaciones inofensivas. Noticias del clima, algún anuncio comunitario, una receta mal leída por una locutora nerviosa. Todo sonaba fuera de lugar, como si el mundo que describían no tuviera nada que ver con el que yo habitaba. Elena bajó al rato, con el rostro pálido y el pelo recogido de cualquier manera. Se sirvió café sin decir más de lo necesario. Se notaba que quería evitar cualquier conversación. Poco después bajó con el niño vestido y me dijo que saldrían un rato, que irían al centro comercial. Asentí y les deseé buen día. La forma en que evitó mirarme confirmó lo que ya sospechaba, algo estaba ocurriendo. Pasé la mañana limpiando, lavando la ropa, ordenando papeles viejos que guardaba en una caja desde hacía años. Me movía por la casa como si necesitara ocupar cada rincón con mi presencia antes de que me lo arrebataran. Cuando terminé, preparé algo sencillo para almorzar, comí sin hambre y volví a sentarme en el comedor, esta vez con el tejido sin tocar, solo observando los hilos enredados, sabiendo que algo inevitable se aproximaba. Gabriel me llamó después del mediodía. Me preguntó si quería pasar la noche en nuestra casa, si necesitaba compañía. Le dije que no, que estaba bien, que prefería quedarme esa noche aquí. No expliqué más y él no preguntó. Tenía esa capacidad de saber cuándo no debía forzar nada. Me dijo que me llamaría más tarde. Colgamos. El resto de la tarde transcurrió en ese mismo tono, denso y lleno de una expectativa que no se atrevía a mostrarse por completo. Volví a la manta, tejí algunas vueltas más por pura inercia, y al caer la tarde encendí una vela. No por superstición ni religión, sino porque necesitaba una luz distinta. Me senté en el sofá, cerré los ojos un instante, y me dejé llevar por ese murmullo interior que a veces se parece a la tristeza, pero que en realidad es miedo envuelto en resignación. Escuché la puerta abrirse cuando el cielo ya empezaba a oscurecer. No me levanté. Pensé que era Elena y el niño, que volvían de su paseo. Pero el sonido del portazo fue seco, firme, distinto. No escuché la voz del niño, ni sus pasos, ni su risa. Solo el silencio espeso seguido de unos pasos lentos, pesados, que avanzaban por el pasillo como si cada uno anunciara algo que ya no tenía remedio. Me incorporé y lo vi. Julián estaba allí, parado en el umbral del salón, con el mismo rostro que recordaba, apenas cambiado por los años de encierro. Nada en él parecía distinto. Su postura, su expresión, la forma en que miraba todo como si fuera suyo. Elena estaba detrás, con los brazos cruzados, los labios apretados, la mirada perdida. No hablaba. No se movía. Solo estaba. Me di cuenta entonces de que el niño no estaba con ellos. Al menos, eso me dio una breve sensación de alivio.
Julián avanzó como si nunca se hubiera ido, se sentó en el sofá con el cuerpo echado hacia atrás y el gesto de quien recupera algo que le pertenece. Elena se sentó al otro lado, sin mirarme, sin decir nada. Yo me mantuve de pie, sintiendo que todo lo que habíamos construido durante esos 3 años empezaba a deshacerse bajo mis pies. Nadie rompía el silencio. Hasta que él, sin mirarme, dijo con naturalidad que las cosas iban a volver a ser como antes, que esta era su casa, y que estaba dispuesto a retomar su lugar. No le respondí. Caminó hasta la cocina, abrió la nevera, se sirvió una cerveza, la bebió como si cada movimiento fuera un acto de afirmación. Me miró. Dijo que yo sobraba. Que ya era hora de que me fuera. Y Elena no reaccionó. No levantó la voz. No defendió nada. No me sostuvo la mirada. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. En ese instante entendí que él había vuelto a dominarla. Que no necesitaba gritar ni golpear para hacerlo. Que su mera presencia bastaba para ponerla otra vez en ese rincón oscuro donde ya no era dueña de sí misma. Entendí también que yo, que había sido su escudo, ahora era vista como un obstáculo. Ya no era la madre que la sostenía, sino la mujer que estorbaba a ese hombre que venía a reclamar lo que creía suyo. No dije nada. No lloré. No pedí explicaciones. Subí a mi habitación, tomé el bolso, metí lo indispensable, y bajé las escaleras con la frente en alto. Al pasar junto a él, Julián me dijo que no me molestara en volver, que ya no tenía nada que hacer allí. No le respondí. No lo miré. Solo caminé hasta la calle, sintiendo como el aire frío de la noche me envolvía. Desde la esquina, llamé a Gabriel. No hicieron falta muchas palabras. Le dije que necesitaba que viniera. Me dijo que estaba en camino. Me senté en un banco de la plaza, con el bolso en el regazo, la espalda tensa y los ojos secos. No tenía miedo. Lo que sentía era otra cosa. Algo más viejo, más profundo. El reconocimiento de que, a veces, los fantasmas no se vencen, solo se enfrentan con la dignidad intacta. Gabriel llegó en menos de 20 minutos. Me encontró sentada en el banco, con el bolso entre los pies, las manos en el regazo y la espalda rígida como si el frío de la noche ya se hubiera instalado dentro de mí. No me preguntó nada. Me ofreció su abrigo, abrió la puerta del coche y subimos sin cruzar palabra. El camino de vuelta a su casa fue corto y silencioso. Él no necesitaba que le explicara. Su silencio era comprensión. Me sostuvo con su presencia firme, sin invadirme. Pasé la noche en su casa sin dormir. Me senté en la cocina con una taza de té entre las manos, observando cómo el vapor subía y desaparecía en el aire. Pensaba en Elena, en el niño, en ese hombre que una vez más se había instalado en nuestras vidas como si nada, reclamando un espacio que nunca mereció. No lloré. No tenía lágrimas. Solo un peso en el pecho que me impedía respirar con normalidad. Gabriel no insistió. Me preparó el té, me dejó una manta, y se quedó cerca, en silencio, como un guardián invisible. Al día siguiente, después de asegurarse de que yo había comido algo, Gabriel me preguntó si quería acompañarlo a la comisaría. Le dije que sí, que no podía quedarme quieta viendo cómo todo volvía a desmoronarse. Caminamos hasta su despacho, donde él pidió hablar con un par de oficiales de su confianza. Les explicó la situación, sin omitir nada. Yo me limité a escuchar. Luego me pidió que contara lo que había visto, lo que había oído. Lo hice sin temblar. Cada palabra salía como si ya hubiese estado escrita en mi interior, lista para ser pronunciada. No tardaron en organizar una visita oficial. No con la intención de arrestar a Julián, pero sí de dejar claro que no estábamos solas, que había límites, que esta vez alguien vigilaba. Yo no volví a la casa ese día. Gabriel fue con ellos. Me pidió que esperara en la comisaría, por si necesitaba firmar algo. Acepté. Me senté en la sala de espera con las manos entrelazadas, los ojos fijos en el suelo, y el corazón latiendo con una mezcla de angustia y alivio. No pasaron más de 40 minutos. Gabriel volvió primero, con el rostro tenso. Me contó que habían llegado justo a tiempo.
Julián estaba en la cocina, gritando, insultando a Elena. El niño, asustado, se había encerrado en su cuarto. Los agentes intervinieron de inmediato. Le exigieron que se calmara, que abandonara la casa. Elena, entre lágrimas, confirmó todo. No dudó. No titubeó. Y fue ella quien, por primera vez, firmó la solicitud de una orden de alejamiento. Cuando escuché eso, el nudo en mi pecho se deshizo. No por venganza, no por justicia. Fue una sensación distinta. Como si después de tantos años de miedo contenido, Elena por fin hubiese roto algo que la había atado durante demasiado tiempo. La admiré en silencio. No fui condescendiente. No me sentí superior por haberlo visto venir. Solo sentí una mezcla de alivio y orgullo, porque entendí que, por fin, ella había decidido protegerse. Gabriel me llevó de regreso a su casa. Me preparó algo caliente. Comimos en silencio. Luego me preguntó si quería hablar con Elena. Le dije que no todavía. Que necesitaba un poco de tiempo para recomponerme. No quería llamarla con la voz cargada de reproches ni con el tono de una madre que dice, te lo advertí. Quería que fuera una conversación sincera, desde el amor, no desde la herida. Elena llamó esa noche. Me pidió perdón. Me dijo que había tenido miedo, que cuando lo vio en la puerta no supo cómo reaccionar. Que se sintió paralizada, igual que antes, como si los años no hubieran pasado. Que creyó que él venía a disculparse, a rehacer lo perdido. Pero cuando volvió a insultarla frente al niño, algo se quebró. Y por primera vez, no le importó las consecuencias. Solo pensó en proteger a su hijo. Le dije que lo había hecho bien. Que no tenía que explicarme nada. Que estaba orgullosa de ella. Pasaron los días. La orden fue tramitada. Julián desapareció del mapa. No volvió a aparecer. No llamó, no se acercó. Gabriel me dijo que era común en personas como él, cuando sienten que ya no tienen el control, se alejan, buscan otro lugar donde imponer su voluntad. Me costaba creer que todo se hubiera resuelto tan rápido, pero también entendía que la clave no estaba en él, sino en nosotras. Esta vez no nos habíamos quedado quietas. Esta vez no hubo silencio. Esta vez, alguien dijo basta, y el basta fue suficiente. Me quedé a vivir con Gabriel por unos días. Necesitaba distancia. Me sentía vacía, cansada. Elena me visitó con el niño. Trajeron ropa, libros, mis cosas. Me abrazó. No hablamos mucho. No hacía falta. El niño se tiró en el sofá como si ya conociera el lugar. Me mostró un dibujo que había hecho, donde aparecíamos los tres en una casa con jardín. Me lo entregó con una sonrisa tímida. Lo colgué en la nevera, junto a una postal que Gabriel me había traído de su viaje a Granada. Decidí que no volvería a vivir en la casa vieja. No por cobardía, sino porque entendí que una etapa había terminado. Elena seguiría allí con su hijo, pero yo necesitaba empezar de nuevo en otro lugar. Me busqué un pequeño apartamento cerca del centro, luminoso, sin recuerdos incrustados en las paredes. Gabriel me ayudó con la mudanza. Compramos muebles nuevos. Decoramos sin apuro. Fue un proceso lento, pero limpio. En los días que siguieron, Elena empezó terapia. Yo me ofrecí a cuidar al niño mientras tanto. Gabriel organizó una charla en el centro comunitario sobre violencia psicológica. Empezamos, sin darnos cuenta, a hablar del tema en voz alta. A nombrarlo. A arrancarle el silencio. Nunca más supimos de Julián. Nunca más se acercó. El miedo que alguna vez nos paralizó ya no tenía espacio. Y aunque las cicatrices no desaparecieron, aprendimos a caminar con ellas, sin que nos dolieran a cada paso. El primer fin de semana después de que Julián desapareciera, Elena vino a verme sola. Dejó al niño con una vecina. Traía el rostro seco, sin lágrimas, pero con la marca evidente del desgaste. Se sentó en la cocina, en la misma silla donde meses atrás me había servido café sin mirarme, y esta vez sí levantó los ojos.
Me pidió disculpas, de nuevo, pero no como lo había hecho por teléfono. Esta vez no hablaba desde la culpa, sino desde la conciencia. Dijo que me creyó fuerte, tan fuerte que pensó que podía soportar cualquier cosa, incluso la humillación de que me echaran de mi propia casa. Pero que ese día comprendió que yo no era invencible, que no tenía por qué aguantarlo todo. Le dije que no necesitaba perdón. Que lo único que me importaba era que se hubiese defendido. Que hubiese puesto un límite. Que hubiese protegido a su hijo antes que a cualquier recuerdo. Hablamos poco. Pero en esa brevedad hubo una sinceridad que durante años había estado ausente entre nosotras. No éramos dos extrañas, pero tampoco habíamos sido completamente cómplices. Esa tarde, empezamos a hacerlo. Volví a la casa antigua unas semanas después, por unas cajas que aún quedaban en el altillo. Elena me había ofrecido llevarlas, pero preferí ir yo. No porque quisiera ver el lugar, sino porque sentía que debía cerrar esa puerta personalmente. Entré, sola. La casa estaba distinta. Más limpia, más silenciosa, como si respirara de otra forma. Me sorprendió no sentir angustia. Subí al altillo, busqué las cajas, bajé con calma. En la cocina, antes de salir, vi una foto nuestra pegada en la nevera, Elena, el niño y yo, en una plaza, riendo. La dejé allí. Era suya. Volví a mi apartamento con una sensación de orden, de cierre. Gabriel me esperaba con la comida lista. Me preguntó si quería hablar. Le dije que no. Que ya estaba todo dicho. Cenamos en paz. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Sin sobresaltos, sin sueños interrumpidos. Solo sueño. Liso. Completo. Con el paso de las semanas, todo comenzó a asentarse. Elena empezó a trabajar en un centro de día. Se encargaba de organizar talleres para personas mayores. Me contó que disfrutaba ayudar, ver sonreír a quienes ya casi nadie miraba. Supe que había encontrado algo más que un empleo, una forma de sentirse útil sin dolor. El niño estaba más tranquilo, más suelto. Había dejado de preguntar por su padre. Cuando mencionaba su nombre, lo hacía sin carga. Como quien habla de alguien lejano, sin rencor, sin apego. Gabriel y yo seguimos con nuestra vida en el nuevo apartamento. Había algo profundamente reparador en la rutina que compartíamos. Los desayunos sin urgencia, las compras de los jueves, las tardes en la terraza regando las plantas. No necesitábamos planes grandes. La vida se nos daba en lo simple, y en lo simple estaba la respuesta a todo lo que habíamos perdido alguna vez. Nos casamos una mañana de abril, en una ceremonia pequeña, sin público ni anuncio. Solo los dos, firmando unos papeles, tomándonos de la mano en la plaza del ayuntamiento, brindando con café de termo en un banco bajo un árbol. Fue un gesto más que una celebración. Pero para mí, fue la afirmación más grande que podía hacer. Elegir a alguien sin necesidad de ruido, sin urgencia, sin espectáculo. Elena y el niño vinieron esa tarde. Nos trajo un pastel de limón. El niño le dibujó a Gabriel con una capa de superhéroe. Lo colgamos en la nevera. Rieron los tres. Yo los miraba desde la cocina, con esa sensación única de saber que esta vez todo estaba bien. No perfecto, pero bien. Sin miedo, sin sombras. A veces salíamos los cuatro los domingos. Íbamos al parque, al cine, a ferias pequeñas del barrio. El niño corría entre los puestos. Gabriel le compraba golosinas. Elena me tomaba del brazo y caminábamos despacio, como dos amigas que han pasado juntas por una guerra y que, pese a las heridas, siguen caminando con los pies firmes. Nunca más supimos de Julián. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una noticia. Era como si se hubiera evaporado. No preguntamos por él. No nos detuvimos a pensar qué sería de su vida. No por indiferencia, sino porque entendimos que mirar hacia adelante requiere abandonar algunos fantasmas en la orilla. Y él era uno de ellos. Uno de los más grandes. Uno de los que más costó dejar atrás.
Gabriel me decía a menudo que nunca había conocido a una mujer como yo. No lo decía para halagarme. Lo decía con la simpleza de quien ha sido testigo. De quien ha visto de cerca cómo alguien reconstruye su vida sin hacer ruido, sin dar lástima, sin pedir nada. Yo no le respondía con palabras. Solo lo miraba. Lo abrazaba. Le preparaba su café como le gustaba. Le dejaba su libro favorito sobre la mesa, abierto en la página donde lo había dejado. En las tardes libres, comencé a colaborar como voluntaria en el mismo centro donde trabajaba Elena. Daba talleres de costura, manualidades, lectura. Había mujeres que nunca habían sostenido una aguja en su vida. Otras que lo hacían como si recordaran algo olvidado. Hablábamos mientras cosíamos. Compartíamos historias sin ponernos dramáticas. La vida estaba hecha de eso. De pequeñas charlas, de silencios compartidos, de manos que no tiembla dar. Mi apartamento se volvió punto de encuentro. A veces venían los vecinos del edificio a tomar un café. Otras veces, Gabriel traía a algún colega a cenar. Elena venía con el niño a pasar la tarde. Pintábamos, cocinábamos, mirábamos películas viejas. No era una vida extraordinaria, pero era nuestra. Limpia. Elegida. En medio de todo eso, una tarde me senté en mi escritorio, abrí el cajón donde guardaba mi testamento y lo volví a leer. Todo seguía en orden. La casa para Elena. Los ahorros para el niño. La donación. Pero sentí que faltaba algo. Una última frase. Algo que no hablara de bienes, sino de sentido. Esa noche lo agregué, con letra firme y sin dudas. Solo una frase. Espero que mi hijo use esta herencia no solo para sí mismo, sino también para ayudar a quienes lo necesiten. Porque la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de compartirlo con los demás. Y después de escribirlo, cerré el sobre, lo guardé de nuevo, y me quedé un rato mirando por la ventana. El cielo estaba limpio. El aire era fresco. Y por primera vez en muchos años, me sentí completamente libre. No todas las noches son tranquilas, aunque la casa esté en silencio. Hay momentos en que los recuerdos regresan como ráfagas, no para hacer daño, sino porque lo vivido no se borra, solo se acomoda en otro lugar de la memoria. A veces vuelven cuando riego las plantas al atardecer, otras veces cuando el aroma del café me recuerda mañanas antiguas. No es nostalgia, ni tristeza, es simplemente vida acumulada. Hay noches en las que, sin querer, me acuerdo de la primera vez que vi a Julián. El modo en que cruzó la puerta con esa falsa confianza, como se adueñó de los espacios sin que nadie se lo permitiera. Recuerdo su voz grave llenando la casa con frases huecas, su forma de mirar sin mirar a nadie, sus movimientos medidos, como si todo lo pensara para dominar. Era joven, pero ya tenía esa forma de imponerse que no se aprende, que se arrastra desde la oscuridad. Yo lo supe desde el primer día, aunque en ese entonces me callé para no perder a mi hija. Elena estaba ciega de necesidad, no de amor. Necesitaba que alguien la eligiera, que la nombrara como especial, que le hiciera creer que tenía un lugar. Julián supo leer eso como los depredadores leen la debilidad. No tardó en aislarla, en quitarle la voz, en convertirla en un reflejo de lo que alguna vez fue. Y yo, aunque estuve cerca, no siempre supe cómo ayudarla. Me debatía entre protegerla o respetar su autonomía, entre intervenir o esperar. Ahora sé que hice lo que pude, con las herramientas que tenía, con los silencios que heredé. Recuerdo también el día que lo condenaron. La forma en que se lo llevaron esposado, sin levantar la vista. Fue la única vez que sentí algo cercano al alivio. No porque me alegrara su desgracia, sino porque por fin Elena podría respirar. Lo que vino después no fue fácil, pero fue limpio. 3 años de reconstrucción, de calma lenta, de sanar sin palabras. Y justo cuando la casa volvía a ser hogar, cuando el niño dormía sin sobresaltos y Elena se miraba al espejo sin asco, Julián volvió. Esa parte todavía me cuesta recordarla sin rabia. No su regreso, no su cara sentada en mi sofá como si nunca se hubiera ido, sino el momento exacto en que mi hija bajó la mirada y no dijo nada. El instante en que comprendí que había más cadenas de las que yo podía romper.
Que el miedo no siempre grita, a veces se calla, se esconde, se disfraza de rutina. Y ese miedo me echó de mi propia casa. Me lo dijeron sin gritar, pero con la misma violencia de quien te arranca algo que es tuyo desde siempre. Lo que más me dolió de esa noche no fue empacar mis cosas, ni caminar hasta la esquina con el bolso al hombro, ni esperar sentada en ese banco mientras Gabriel venía por mí. Lo que más me dolió fue que Elena no reaccionara. Que su silencio me expulsara. Que no hubiera ni una palabra suya para frenarlo. Me pregunté durante días si me odiaba, si me culpaba de algo, si me veía como un estorbo. Pero con el tiempo entendí que ella también estaba atrapada, que no veía una salida hasta que el miedo tocó a su hijo. Y ahí fue donde despertó. La intervención de Gabriel, la orden de alejamiento, la reacción tardía de mi hija, todo fue como una especie de segunda ruptura. No con Julián, sino con el pasado. Con la idea de que los vínculos lo justifican todo. Aprendimos, por fin, que ser familia no alcanza si hay miedo, que el amor no es obediencia, y que proteger también significa poner distancia. Después de eso, empecé una nueva vida. Más silenciosa, más sencilla. Volver a empezar a mi edad no fue fácil, pero fue necesario. Gabriel me acompañó sin apurarme, con esa forma suya de sostener sin presionar. Nos casamos sin ceremonia, con un café en la mano y una promesa silenciosa. Y desde entonces, construimos una rutina sin urgencia, con la paciencia de quienes ya lo han perdido todo y saben valorar lo que permanece. Elena volvió a ser otra. Distinta a la que fue, distinta a la que crié, pero más real. Con errores, con culpas, pero con una fuerza que no tenía antes. Ahora habla sin miedo, se defiende sin gritar, se planta. Me cuesta aún mirarla sin recordar aquella noche, pero he aprendido a no quedarme en el dolor. La acompaño sin juzgarla, como ella me acompaña sin excusas. Mi nieto es la luz nueva. No tiene la sombra de su padre encima. Es un niño libre, que juega, que canta, que dibuja casas con tejado rojo y jardines llenos de flores. A veces le leo cuentos antes de dormir, y cuando me abraza, siento que todo el dolor fue para llegar a este momento. En mi casa, ahora, hay silencio del bueno. El que no asusta. El que no esconde amenazas. El que permite respirar hondo sin miedo a lo que vendrá. Cada rincón lo decoré con objetos que elegí por gusto, no por necesidad. Fotos, mantas, plantas, libros. Me despierto con la luz del sol entrando por la ventana. Preparo el desayuno con calma. Gabriel me sonríe desde su taza. No hace falta más. Y aún así, en medio de esa paz, las heridas siguen. No como llagas abiertas, sino como marcas que me recuerdan lo que fui, lo que perdí, lo que logré. No quiero borrarlas. No me avergüenzan. Son parte de mí. Me construyeron. No necesito que nadie me aplauda por haber sobrevivido. Lo único que quiero es vivir sin rendir cuentas, sin tener que justificar la calma que hoy tengo. Hay días en que me siento frente a la ventana con una taza de té, y cierro los ojos. En ese silencio, a veces vuelve la voz de mi madre, o el llanto de Elena de niña, o la risa apagada del niño cuando aprendió a decir mi nombre. Todo eso forma parte de esta historia. No busco final feliz, porque ya lo tengo, poder elegir, poder decir no, poder cerrar la puerta con llave y saber que nadie la forzará. La decisión no fue impulsiva. No me levanté un día con la idea fija de cambiar el testamento. Fue algo que se fue formando, poco a poco, como una semilla silenciosa. Lo tenía todo resuelto hacía tiempo. Los papeles estaban en orden, firmados, archivados. La casa antigua que fue mía y luego de Elena, los ahorros que con esfuerzo y constancia guardé, los objetos que guardaban mis recuerdos. Todo ya tenía nombre y destino. Y sin embargo, había algo que me empujaba a volver a abrir ese sobre. Pasé varios días mirando la carpeta sin tocarla. La dejaba sobre el escritorio, cerrada, cubierta por una manta tejida o una pila de libros. No era indecisión, era respeto. Sabía que cada vez que abría ese documento volvía a recorrer mi historia. Y esta vez, no quería hacerlo desde el miedo, sino desde la conciencia.
Quería que las palabras finales dijeran algo más que una lista de cosas materiales. Una mañana, mientras barría el balcón, escuché a mi nieto reírse desde el parque. Elena lo había llevado a jugar. La risa se escuchaba clara, sin peso. Pensé en todo lo que habíamos hecho para que esa risa existiera. Todo lo que habíamos aguantado, superado, enfrentado. Lo pensé sin dramatismo, como quien reconoce el esfuerzo sin necesidad de recordarlo siempre. Y esa risa fue lo que me llevó, finalmente, a sentarme en el escritorio, abrir la carpeta y tomar el bolígrafo. No cambié nada del contenido principal. La casa seguía siendo de Elena. Los ahorros seguirían guardados para el niño. La donación para el centro comunitario permanecía. Pero añadí algo más. Una frase. No legal, no técnica. Una nota escrita con mi letra, al final de todo, en tinta firme y negra. Espero que mi hijo use esta herencia no solo para sí mismo, sino también para ayudar a quienes lo necesiten. Porque la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de compartirlo con los demás. No buscaba dejar una lección. No era un sermón. Era un deseo, el más profundo que tenía, que todo lo que habíamos pasado no se quedara solo en memoria, sino que sirviera para algo más grande. No por obligación, sino por conciencia. Porque en el fondo, sabía que las heridas solo tienen sentido si no se repiten. Guardé el testamento de nuevo, lo cerré con cuidado, lo devolví a su sitio. Después salí al mercado, compré pan, algo de fruta, un ramo de flores frescas. Gabriel me esperaba en casa con la radio encendida y el mantel ya sobre la mesa. Comimos juntos, hablamos de cosas simples, del clima, de un libro que él había empezado, del nuevo taller que daría la semana siguiente. Yo lo escuchaba, y mientras lo hacía, pensaba en el modo en que la vida nos va haciendo y deshaciendo sin que lo notemos del todo. Elena me llamó por la tarde. Quería pasar con el niño. Le dije que vinieran. El niño entró corriendo, me abrazó como siempre, me mostró un dibujo. Era una casa con 2 puertas y 2 árboles. Dijo que era mi casa y la de él. Le pregunté cuál era cuál. Me señaló una y dijo, esta es donde yo vivo, y esta es donde vives tú, pero estamos cerca. Sonreí. Le dije que sí, que estábamos cerca. Y que siempre lo estaríamos. Más tarde, cuando todos se habían ido, recogí la cocina, lavé los platos, ordené las tazas. Dejé una ventana abierta para que entrara el aire de la noche. Me senté en el sofá con una manta sobre las piernas, el mismo tejido que una vez empecé cuando todo estaba por romperse. Ahora, estaba terminada. Cubría mis piernas, tibia, firme, entera. Como yo. Encima de la mesa dejé el cuaderno donde escribí algunas cosas, sin intención de publicarlas ni mostrarlas. Era solo mío. En él, anoté las últimas líneas antes de cerrar por esa noche. He amado. He perdido. He tenido miedo. He sido expulsada y he regresado. He construido de nuevo. No me arrepiento de nada. No me quedo con el dolor. Me quedo con lo que hicimos con él. Después de escribir, apagué la luz. Me acosté en mi cama, sin sobresaltos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, ajena, lejana. Yo solo escuchaba mi respiración. Ya no era la madre desesperada, la abuela preocupada, la mujer rota. Era yo, entera, en calma. Y al fin, pude dormir sin mirar la puerta.